Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La cognición humana puede ser única, pero no es necesariamente ventajosa. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros y los gatos no pueden hablar? ¿Por qué las personas son malas unas con otras? Si pasas suficiente tiempo con un niño que acaba de aprender a hablar, probablemente estés familiarizado con este tipo de preguntas sobre el por qué. Pero a medida que envejecemos, las preguntas pueden cambiar, pero no dejamos de preguntarnos por qué. Como dice el autor, los seres humanos son una especie especializada por qué, y es una de las cosas fundamentales que diferencia el pensamiento de los animales humanos del pensamiento de los animales no humanos. Nuestra capacidad para formular y reflexionar sobre estas preguntas generalmente se considera algo positivo. Después de todo, es lo que hace posible la filosofía, la ciencia y las artes. Así que debe ser algo bueno, ¿verdad? Bueno. Curiosamente, el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche escribió sobre la envidia de las vacas del campo, que pasaban el día mordiendo hierba sin preocuparse por cuestiones existenciales como el significado de la vida. Nietzsche también tenía una buena razón para envidiar a las vacas. Cuanto más envejecía, más esas preguntas sobre el por qué parecían afectar su psique. Finalmente, se puso catatónico y terminó en un manicomio en Suiza. Nietzsche tampoco está solo. La conciencia que tenemos de nuestra propia mortalidad ha llevado a muchas personas a pensar en el nihilismo, la depresión, la desesperanza e incluso la desesperación suicida. Y luego está el problema de cómo utilizamos las grandes ideas que se nos ocurren. Por cada invento, obra de arte o avance filosófico, suele haber un inconveniente devastador, del tipo que solo los seres humanos podrían idear. Por ejemplo, después de la muerte de Nietzsche, su hermana antisemita comenzó a modificar y promover su obra como justificación filosófica de lo que se convirtió en la agenda genocida de los nazis. Esto, a pesar del hecho de que Nietzsche escribió sobre cómo despreciaba el antisemitismo. Al igual que hacer preguntas que indagan existencialmente, utilizar las ideas que surgen de esas preguntas para justificar el maltrato, el asesinato o el genocidio es algo exclusivamente humano, y aparentemente inevitable. Una y otra vez, hemos utilizado la religión, la filosofía y la ciencia falsa para justificar las cosas horribles que nos hemos hecho unos a otros. Preguntémonos, ¿y si Nietzsche fuera un narval? Claro. Los narvales pueden ser fascinantes mamíferos marinos, pero no pueden escribir sinfonías ni enviar a otros narvales a la luna, ¿verdad? Y todas las investigaciones sugieren que los narvales, o cualquier otro animal aparte de los humanos, no son capaces intelectualmente de contemplar su propia mortalidad. Pero quizás sea algo bueno. ¿No debería considerarse una ventaja que un narval nunca experimente una crisis existencial que ponga en peligro su vida? Si aún no estás convencido, aguanta. En este abrir y cerrar de ojos, veremos cómo nuestra evolución hasta convertirnos en la razón por la que los especialistas en preguntas van de la mano con ser profundamente autodestructivos. La evolución condujo a nuevas formas de pensar, que conllevaban muchos inconvenientes. Si corrieras al médico del pueblo después de que te mordiera una serpiente, probablemente no esperarías que el tratamiento incluyera una colilla de pollo, ¿verdad? Pero entonces no vives en Gales en el año 1000 d.C. Para que quede claro, los hombres recibían el tratamiento de sujetar una colilla de gallo viva sobre la herida, mientras que a las mujeres se les recetaba una colilla de gallina. Es posible que este tipo de tratamiento médico no tenga ningún sentido hoy en día, pero es un buen ejemplo de a dónde nos llevó nuestro pensamiento especializado. Pero empecemos por el principio. Los humanos no salieron por la puerta haciendo preguntas sobre el por qué. La evidencia sugiere que probablemente pasamos unos 200.000 años bien como especie sin hacernos preguntas como, ¿por qué existe el mundo y por qué estoy vivo? Sin embargo, podemos observar algunas pinturas rupestres antiguas, de hace unos 900 años, como evidencia de cuando empezamos a buscar las respuestas a esas preguntas.
Las pinturas presentan figuras mitad humanas y mitad animales y pueden verse como seres humanos que evocan las primeras versiones del simbolismo religioso que darían un significado valioso a nuestras preguntas existenciales. Así que, hasta este momento, probablemente nos las arreglábamos bien con lo que se conoce como asociaciones aprendidas. Este es un tipo de inteligencia cognitiva que tienen muchos animales. Experimentamos algo, como el sonido que hace un oso al caminar por el bosque, y aprendemos a asociar ese sonido con el peligro de cruzarse con un oso mortal. Si has caminado por el bosque con un perro a tu lado, probablemente te hayas dado cuenta de que tu amigo de cuatro patas es muy consciente de los sonidos, y puede hacer asociaciones aprendidas rápidamente para cazar presas o mantenerse alejado del peligro. La asociación erudita sirve bien a muchos animales y nos sirvió muy bien durante 200.000 años. Para bien o para mal, una vez que cruzamos este umbral, y empezamos a buscar respuestas a las preguntas existenciales sobre el por qué, desarrollamos un talento para la imaginación y para crear conexiones causales. Ya no bastaba con reconocer que las estrellas se mueven por el cielo todas las noches, necesitábamos saber por qué. ¿Qué hace que se muevan? Para responder a esta pregunta, nació la astronomía. La ciencia, la medicina, el arte, la filosofía, todas estas cosas empezaron a surgir. Pero toda esta imaginación tiene un precio. Si bien solíamos conformarnos con aprender a través de la experiencia y preocuparnos por asuntos de importancia inmediata, ahora podemos especular sobre todo tipo de cosas que pueden o no tener una importancia inmediata o futura. Como resultado, nuestra mente se llena de lo que la filósofa Ruth Garrett Millikan llama hechos muertos. Tu supervivencia o bienestar futuro dependerán alguna vez de saber quién es el verdadero padre de Luke ¿Skywalker? No. Es un dato muerto e inútil que nuestro cerebro almacena para que podamos encontrar un número infinito de posibles soluciones al próximo problema que encontremos. A veces, estas soluciones dan lugar a los acueductos romanos, a veces a colillas de pollo. Y, en algunos casos, nuestras preguntas sobre el porqué y la búsqueda del progreso científico conducen a fines mucho más dañinos. En el siglo XIX, el médico estadounidense Samuel Morton popularizó la idea de que la inteligencia humana podía determinarse por la forma del cráneo de una persona. Este médico blanco sugirió que los cráneos de los caucásicos eran más redondos y grandes y, por lo tanto, estas personas tenían una inteligencia superior. Este tipo de teoría científica alimentó las creencias racistas y se utilizó para justificar la esclavitud. Por lo tanto, es importante considerar si hemos estado utilizando nuestras capacidades cognitivas avanzadas a nuestro favor o en detrimento final. ¿Estamos utilizando nuestros avances científicos y tecnológicos para mejorar o empeorar nuestras vidas? ¿Es posible que nuestras habilidades únicas nos estén condenando como especie? Tomemos como ejemplo las mentiras y las tonterías. Este es un talento humano único para el que rápidamente desarrollamos un don junto con nuestras otras habilidades cognitivas únicas. Los animales pueden ser engañosos, pero solo los humanos mienten. En primer lugar, sí, decir tonterías es ahora un término aceptado científicamente. Es categóricamente diferente a mentir en el sentido de que cuando alguien dice tonterías no le importan cosas como la verdad y la precisión. Mentir consiste en tratar de alterar intencionalmente el comportamiento de alguien haciéndole creer algo que no es cierto. Los mentirosos, por otro lado, solo quieren que lo que dicen suene lo suficientemente creíble. Lo que puede sorprender es que no solo somos excelentes para decir tonterías, sino que también las respetamos. Recientemente, un investigador encuestó a más de 100 empleados de varias grandes empresas. Lo que descubrió fue que los empleados que ocupaban un lugar bajo en términos de honestidad y humildad eran tenidos en alta estima por ser políticamente habilidosos. Estos mentirosos también fueron vistos como más competentes que los empleados con altos niveles de honestidad. Se podría decir que hacer que los demás crean en ti se considera más valioso que ser honesto y preciso. Así que, la próxima vez que veas a mentirosos subir rápidamente la escalera en el trabajo, ahora sabrás por qué. Los humanos no solo son buenos para mentir y caer en las mentiras, sino que probablemente hayamos seleccionado las tonterías como una habilidad ventajosa desde el punto de vista evolutivo.
Nuestra incapacidad para considerar las consecuencias a largo plazo amenaza nuestra supervivencia. Pidamos disculpas de antemano. Pero nos gustaría que se imaginara, por un momento, la chinche común. Lo sabemos, este pequeño y molesto chupasangre no es una buena imagen para tener en la cabeza, pero es bastante fascinante. Para empezar, la chinche común es tan delgada que puede caber en casi cualquier espacio en el que pueda caber una sola hoja de papel. Y un chinche conoce tu comportamiento. Te estudia. Toda su biología se centra en saber cuándo duermes. Se siente atraída por el calor, el olor y el dióxido de carbono que emite el cuerpo. Conocen tu horario, saben cuándo duermes, ya sea de día o de noche, y sabrán cuándo actuar y se alimentarán de tu sangre. Sí, es asqueroso, pero aún así, es muy inteligente. Incluso saben cómo encontrar buenos lugares para esconderse, como entre las páginas de las Biblias que se encuentran junto a las camas de las habitaciones de los hoteles. Este tipo de ocultación les sirve para evitar las bombas de insectos y los pesticidas. Las chinches jóvenes incluso se esconden en los viejos exoesqueletos de las chinches muertas como una capa adicional de protección hasta que los gases de los pesticidas hayan pasado. Los humanos han hecho todo lo posible para matar las chinches. Pero en una historia llena de fracasos épicos, la batalla de los humanos contra las chinches es especialmente notable. También destaca una de las principales deficiencias de la inteligencia humana. A principios del siglo XX, las chinches estaban en todas partes de los Estados Unidos. Casi no había un hogar que no estuviera infestado. Como era tan difícil deshacernos de ellos, decidimos sacar las armas gordas. Específicamente, el DDT. Por si no lo sabe, el DDT fue un insecticida de uso industrial muy utilizado en la Segunda Guerra Mundial para matar mosquitos y combatir enfermedades como la malaria y la fiebre tifoidea. Bueno, el DDT finalmente se utilizó para matar chinches en una campaña de fumigación a nivel nacional. Esto no solo no funcionó, sino que un pequeño número de chinches también sobrevivieron, y ahora son inmunes a prácticamente todos los pesticidas. Desde entonces, se han extendido por todo el país una vez más, y son más difíciles de matar que nunca. Pero ese no es el final de la historia. Todo el DDT que rociamos para matar las chinches terminó cayendo a las alcantarillas, ríos y océanos. A partir de ahí, pasó a nuestra comida. Y una vez que el DDT se deposita en el tejido humano, no sale. En cambio, se transmite a la siguiente generación. El uso del DDT finalmente se prohibió en 1972. Pero para entonces ya era demasiado tarde. En este momento, todos en los Estados Unidos tienen trazas de DDT en sus cuerpos, incluidos los niños nacidos después de la prohibición. Los efectos de esta sustancia química en el cuerpo humano incluyen un aumento del riesgo de obesidad y cáncer de mama. Resulta que hicimos un mejor trabajo envenenándonos que deshaciéndonos de las chinches. Esta trágica historia es solo un ejemplo de lo que el autor denomina miopía pronóstica. Los seres humanos toman constantemente decisiones impactantes y se esfuerzan por hacer cambios. Sin embargo, dado que nuestras mentes evolucionaron para centrarse en las preocupaciones inmediatas, no estamos en condiciones de considerar los efectos a largo plazo de esas decisiones. Hay innumerables ejemplos de cómo nuestra miopía pronóstica se ha convertido en una amenaza para nuestra propia supervivencia en el planeta. Las decisiones de seguir utilizando combustibles fósiles, de seguir envenenando nuestras aguas, de seguir bombeando dióxido de carbono a la atmósfera, de ignorar las advertencias de hace décadas, de mantener contentos a los accionistas por encima de todo. Según la Fundación Global Challenges, hay un 9,5% de probabilidades de que los humanos se extingan en los próximos 100 años. Otro informe muestra que un niño nacido hoy tiene 5 veces más probabilidades de morir en un evento de extinción global que en un accidente automovilístico. Deja que eso se asiente por un momento. Es un poco loco, ¿verdad? Sin embargo, lo más probable es que la mayoría de nosotros no sintamos que estamos en peligro inmediato y, hasta que esa sensación cambie,
seguiremos tomando el tipo de decisiones que acelerarán nuestras probabilidades de extinción. Es la naturaleza humana. Miopía pronóstica. Eso no es algo de lo que pueda hacer ningún otro animal. Los no humanos están haciendo un buen trabajo manteniendo viva a su especie. Nuestra capacidad para preguntar por qué, y desarrollar las ciencias y las tecnologías realmente ha cambiado el mundo. Desafortunadamente, también somos increíbles mintiendo y tomando decisiones terribles. Como resultado, a menudo utilizamos nuestras grandes ideas de manera que perjudican a los demás y ponen en peligro nuestro futuro. Se podría argumentar que vivir una vida llena de placeres, lo que busca cualquier animal del planeta. Lo preocupante es que tenemos la inteligencia y la capacidad para hacernos felices y cómodos a nosotros mismos y a los demás animales del mundo. Podríamos hacerlo si quisiéramos. Pero, en cambio, tendemos a hacer lo contrario. Ahora mismo, hay un pollo que vive en Nueva Escocia, Canadá. Este pollo es uno de los muchos que cuida el autor. Tiene comida, un bonito granero para refugiarse y mucho espacio para correr y socializar. Es muy probable que hoy, este pollo tenga un día más lleno de placer que el humano promedio del planeta. La gallina, el cocodrilo, el narval, están ganando en el juego de la vida. La cognición humana ha llevado a la creación de mucha miseria para otros seres humanos y muchos animales. ¿Podemos arreglarlo? ¿Podemos cambiar las cosas para no aumentar constantemente nuestras posibilidades de extinción? El psicólogo de Harvard Steven Pinker cree que podemos. Él ve nuestros problemas como solucionables y confía en que podemos resolverlos. En su libro Straw Dogs, el filósofo John Gray es menos optimista. Al mirar hacia atrás en nuestra historia, ve un ciclo de ganancias y pérdidas. Pensar que nuestras mejoras sociales son permanentes, en lugar de temporales, es otro problema de la condición humana. El autor no está seguro de que podamos cambiar las cosas, pero tiene esperanzas. Su hija sueña con un mundo en el que restablezcamos la biodiversidad, eliminemos la crueldad hacia los animales de las prácticas agrícolas modernas y comencemos a vivir de manera sostenible. Es un sueño al que vale la pena aferrarse.